internacional al profesor Charles Post de la Universidad de Nueva York. El profesor Post tiene su trabajo original, doctoral, primera orientación historiográfica en el campo de la transición o de la vía del desarrollo capitalista en Estados Unidos. Es autor de varios libros en relación al tema, aunque ahora se especializa más bien en el movimiento obrero norteamericano. Sin embargo, lo que nos va a exponer hoy tiene que ver con esa primera etapa de su desarrollo intelectual, que es el problema de la transición hacia el capitalismo, o la vía de desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso con la historia argentina contemporánea. Sin embargo, se van a dar cuenta de que tiene mucho que ver. Hemos estado discutiendo acerca de cómo corrientes intelectuales a derecha e izquierda, sobre todo a izquierda, conciben a la Argentina como un país no del todo capitalista, que necesitaría completar su desarrollo capitalista, que necesitaría una revolución democrática nacional, que necesitaría completar su Estado-Nación. Es decir, como la Argentina es hasta cierto punto un país incompleto y por lo tanto un país en el cual la tarea propia de la izquierda o el lamento de la derecha están justificados. Desde un punto de vista liberal, procapitalista, buena parte de las explicaciones a los problemas de la Argentina tienen que ver con que, bueno, este no es un país como un país capitalista en serio. Lo que estuvieron en la charla que tuvimos, el debate que tuvimos con Lucas Liach, en las jornadas, hace un par de días, habrán visto que buena parte del liberalismo argentino, en sus diferentes variantes, plantea precisamente esto. La Argentina no está mejor, está como está porque no es un verdadero capitalismo. ¿Cómo qué? Como los Estados Unidos. Bueno, lo que nos vamos a encontrar en la exposición del profesor Post hoy es que en Estados Unidos también piensan eso. Que hay corrientes que en la historiografía norteamericana defienden la idea de que Estados Unidos no es un capitalismo completo y que no está al día allí la revolución socialista porque hay cosas de la transición hacia el capitalismo que todavía hay que completar. Es más, supongo que en Estados Unidos también habrá liberales que dicen este no es un capitalismo en serio, tendríamos que ser como los verdaderos capitalistas. Bien, van a ver entonces que la descripción del proceso y la explicación que el profesor nos ofrece de una experiencia aparentemente tan alejada de la historia argentina contemporánea, en realidad nos va a permitir una nueva reflexión sobre este problema de la interpretación general de la Argentina. ¿Qué es la Argentina? ¿Es un país capitalista desarrollado? ¿No lo es? ¿Le falta completarse? ¿Necesariamente es algo que debe ser transformado todavía en el sentido de la propia sociedad capitalista o ya puede encaminarse en otro sentido? Así que bueno, prestemos atención, seguramente va a haber muchas preguntas para hacer después, vamos a dejar de hacer la exposición primero y luego vamos a abrir las preguntas. Charles. I first want to thank the comrades from Raison et Révolution for inviting me here and also to offer my apology to you for speaking in English because, as you will discover, my Spanish is terrible. El profesor quiere agradecer a los compañeros de Raison y Revolución por haberme invitado y le pide disculpas a la audiencia por tener que expresarse en inglés, ya que su español es terrible. My book, The American Road to Capitalism, which is a title I did not choose because I understood that the United States is not America, is a collection of essays that I have published over the last 30 years. Bueno, mi libro que se llama El Camino Americano al Capitalismo, que es un título al que estoy forzado a
ponerle porque habla de América cuando en realidad es una autorreferencia a Estados Unidos, ¿no es cierto? Es una colección de ensayos que he estado escribiendo en los últimos 30 años. This work grew out of, as Eduardo explained, my dissatisfaction with claims by US Marxists and leftists that the bourgeois democratic revolution in the United States was incomplete. Bueno, este libro es para refutar a aquellos autores que, como decía Eduardo antes, sostienen que la revolución burguesa en Estados Unidos no ha sido completada. As I began to read both the bourgeois and more academic Marxian literature on the origins and impact of the Civil War, I was also found major problems. Cuando empecé a leer autores burgueses y autores de izquierda sobre el desarrollo capitalista en Estados Unidos, comencé a vislumbrar y a encontrar un nuevo tipo de problemáticas. On the one hand, the political militants who wrote books about the Civil War and Reconstruction, whether they came out of the communist tradition or the Trotskyist tradition, tended to rely on the work of Charles and Mary Beard. Bueno, por un lado tenemos autores que vienen de la tradición del comunismo y del trotskismo en Estados Unidos que en su análisis histórico se apoyaban en el análisis de Charles y Mary Beard, que son historiadores norteamericanos. They wrote a book in 1927 which argued that with the growth of commerce and markets and trade in the United States in the early 19th century, there was growing antagonisms between what they called agriculture, which included both the family farmers of the North and the slaveholding planters of the South, and business, between merchants and bankers, which included merchants and bankers and manufacturers. Bien, entonces el libro que escribió Charles Beard y Mary Beard en 1927 sostenía que hay una división muy tajante en el desarrollo histórico de Estados Unidos entre el mundo de la agricultura, ya sean pequeños tenderos de la tierra, medianos tenderos de la tierra, con la ciudad y la industria, que ahí hay una división del desarrollo histórico y que hay contradicciones irresolubles. The Beards claimed that the Civil War occurred because the Eastern business interests were able to win over the small farmers and isolate the Southern planters. La tesis de los Beards es que la industria del noreste norteamericano fue capaz de ganar al granjero, al pequeño teniente de tierra para su política en contra de los terratenientes del sur, plantadores del sur, ¿no? The war for the Beards was not about slavery or slavery expansion, but about the attempt of Northern business to impose tariffs and a uniform currency and banking system on the agriculturalists. Lo que sostienen los Beards es que no fue una guerra contra la esclavitud y para terminar la esclavitud, sino que fue una guerra para unificar impuestos y unificar un mercado hacia el sur de la nación. By the 1930s and 40s, many historians had found factual empirical problems with the Beards' argument, leading to its collapse as an explanatory paradigm. Hacia la década de los 40 y los 50 del siglo XX, muchos autores comenzaron a encontrar flaquezas en el análisis de los Beards. While most bourgeois historians adapted what we can call non-social, non-materialist explanations of the war, mientras historiadores burgueses adaptaban explicaciones que no tenían asidero material para dar cuenta de los procesos que llevaron a la guerra civil. Marxist and radical historians from the 1960s onward also adapted what was a
non-economic explanation of the war. Por otro lado, historiadores marxistas también adaptaron lo que terminó siendo una explicación no económica de las raíces de la guerra civil en Estados Unidos. Eric Foner and John Ashworth, two major self-identified Marxist historians of the Civil War, basically reproduced the argument of the left-wing sociologist Barrington Moore in his book, The Social Origins of Democracy and Dictatorship. Autores que se autoproclaman de la izquierda como Eric Foner and John Ashworth y John Ashworth tomaban como propio el análisis de Barrington Moore sobre el desarrollo capitalista de Estados Unidos. All of them argued that slavery and capitalism were economically compatible. Estos autores se ponían de acuerdo en decir que el capitalismo, el desarrollo capitalista y la esclavitud eran incompatibles. Eran compatibles. Económicamente compatibles. However, each system produced different political and ideological visions of a good state and a good society. And the conflict between slavery and capitalism was political and ideological, but not rooted in social production. Entonces, las conclusiones que llevaban estos autores era que las diferencias entre estos sistemas, capitalismo por un lado y esclavismo por el otro, tenían diferencias ideológicas, pero que no tenían una diferencia específica basada en las condiciones económicas, ¿sí? En las relaciones sociales. I realized that in order to go beyond the problems of the existing historiography, I would need to develop an analysis that was both theoretically rigorous and historically specific of how capitalism actually developed in the United States. Me di cuenta que tenía que desarrollar un análisis capaz de dar cuenta del desarrollo económico en Estados Unidos, del desarrollo de las fuerzas productivas en Estados Unidos. I was fortunate when I began this work in the mid-1970s and early 1980s that I was able to benefit from two major intellectual developments. Cuando comencé a escribir este libro a fines de los 70 y comienzos de los 80, me di cuenta de que podía sacar provecho de dos tipos de desarrollo intelectual. The first was the revival of the classical Marxist debate on the transition to capitalism, sparked by the work of Emanuel Wallerstein and the work of Robert Brenner. El primer tipo de trabajo fue una reaparición de discusiones marxistas clásicas sobre el origen del capitalismo, representado por Wallerstein y Brenner. The other was new historical research on social, economic, and political changes and development in the U.S. before the Civil War. Y el otro fue toda una nueva historiografía que surgió, que investigaba el cambio socioeconómico y el desarrollo político en Estados Unidos previo a la guerra civil. My book, these essays, hope to make three contributions. Mi libro y a través de los escritos me propuse desarrollar tres tipos de contribuciones. First is a defense of Marxism, a defense of a materialist approach to history against postmodernism and other forms of idealism. Entonces, primero se propuso una defensa del marxismo, una defensa del método materialista para aproximarse al desarrollo histórico y contrario a lo que hacía el postmodernismo. The second was to elaborate what is sometimes called
political Marxism associated with Robert Brenner and Ellen Makeskins Woods. Y lo segundo fue, I'm sorry, criticism. Elaboration. Expansion. Expander lo elaborado por autores como Making Wood y Brenner. Making Wood y Brenner. A Marxism that rejects teleology, that rejects the idea that human history is shaped by trans-historical forces, either the growth of markets or the growth of the productive forces. Un análisis que rechace la aproximación teleológica en términos de que el desarrollo histórico se produce por las fuerzas del mercado y la centralidad de la propiedad en las relaciones sociales. Instead, what is key are social property relations, class relations, which have specific rules of reproduction, laws of motion, and where the transition from one form to another depends upon the unpredictable outcome of class conflict. Bien, entonces me corrijo lo anterior. El profesor dice, en realidad estos autores hay que profundizar en las relaciones sociales y cómo se establecen las relaciones de clase al interior del crecimiento de un tipo de fuerza productiva. The third goal of the book is to provide an analysis of the specific path to capitalism in the United States that provides the basis for a new social interpretation of the Civil War and Reconstruction. Y bueno, como tercer paso en mi análisis me propuse avanzar en un análisis más riguroso que pueda sentar las bases para nuevos estudios sobre la guerra civil y el proceso de la reconstrucción posterior. My thesis in The American Road to Capitalism begins with the paradox of British North American colonialism. Mi tesis comienza, mi tesis sobre el desarrollo capitalista de Estados Unidos comienza con la paradoja de la colonización europea. On the one hand, British colonialism, uniquely among the European colonial projects in this period, was driven by the dynamics of agrarian capitalism. Por un lado, el colonialismo británico se basaba predominantemente en el desarrollo del capitalismo agrario. On the other hand, British colonialism was unable to establish capitalism in their mainland North American colonies. Por otro lado, los británicos no pudieron establecer relaciones plenamente capitalistas en una economía plenamente capitalista en sus colonias del norte de América. After they had expropriated the indigenous populations, they were unable to impose a market in land, a social monopoly in land. Una vez que exterminaron a los pueblos originarios del continente, fueron capaces de imponer, no fueron capaces de imponer una land market, social monopoly of land. Un monopolio un mercado del monopolio de la tierra. The result was, in the North, the development of independent household production, where family farmers appropriated land through squatting and were they able to engage in what is called safety-first agriculture, producing for their own and their neighbors' consumption and only marketing surpluses because they were not dependent on the market for their economic survival. Entonces lo que se dio fue un asentamiento progresivo de los colonos en la tierra que producían para su autosubsistencia y lo sobrante lo colocaban en el mercado, pero no producían de caras al mercado. And in the South, we see the development of
of large-scale commercial agriculture, but on the basis of plantation slavery. Y por otro lado, esto que habló el profesor era en el norte, para el pequeño tendero de la tierra. En el sur es producción a gran escala, planificada por plantadores, pero con la mano de obra esclava. Merchants in the seaboard, in the cities on the coast, bound together this colonial economy and linked it to that of England. Mientras que los comerciantes hacían el trabajo de conectar económicamente todos estos territorios y trazar la línea hacia el mercado inglés. The first American Revolution's roots lie in the struggle of merchants, subsistence farmers, and slave-owning planters to reproduce themselves as non-capitalist classes independent of Britain. La primera revolución estadounidense tiene que ver con que estos productores logran una autosuficiencia y no hay una dependencia con Estados Unidos, con Gran Bretaña. The revolution does not alter, but in fact reinforces slavery in the South. La revolución fortaleció la posición de los esclavistas en el sur. However, the unintended consequence of the revolution, and particularly with the creation of a new state after 1787, was the construction of a state capable of creating a market in land. Sorry, can you say that? The unintended consequence of the revolution, particularly the creation of a new state after 1787, was creating a state that could create a market in land. Entonces, luego de la creación de un estado en 1787, se pudo crear un estado efectivamente capaz de tener un mercado, construir un mercado de la tierra. Un resultado inesperado. Claro, un resultado inesperado de la revolución contra los británicos. In the late 1780s and 1790s, there are an incredible cycle of rural revolts in the United States. En los tardíos 1780 hacia 1790 hay un ciclo de rebeliones o revueltas, más bien campesinas. Se dice rural revolts. Entonces ahí lo que podríamos ubicar es revueltas rurales. Small farmers across the northern colonies attempted to resist taxation, the imposition of land sales, and other mechanisms that threatened their possession of land. Los pequeños tenderos de la tierra se oponen a farmers. Okay. Farmers. No soy Tenientes de tierra, lo traduzco literal, porque los farmers rechazan la monopolización de la tierra, que se les ponga impuestos en la tierra y el avance de este nuevo estado por sobre su pequeño The defeat of this farmers' rebellion by 1800 had the effect of transforming northern household agriculture. La derrota de estos farmers hacia 1800 tiene como resultado que hay una creciente monopolización. You use the word households there? Households, yes. A change in household production, which I'll explain in a minute. Hay un cambio en la producción familiar, en la agricultura de la producción familiar. Arteli maneja el vocabulario. After 1800, increasingly, farmers in the north had to purchase land at auction or from land speculators in order to gain land. Luego de 1800, estos farmers tienen que
comprar la tierra en remates públicos o comprarla de especuladores que hacen negocios alrededor de estos terrenos. The result was that from about 1800 to 1840, we see the progressive subordination of these households to the law of value. Entonces lo que vemos, lo que observamos entre 1800 y 1840 es una progresiva tendencia de esta economía del hogar, Subordinación a la ley del valor. exactamente, que se subordinan a la ley del valor. Put another way, these farmers, in order to pay mortgages, debts, and taxes, had to specialize output, introduce labor-saving technology, and accumulate land and tools in order to survive. Estos farmers tuvieron que adaptarse a nuevos tiempos, nuevos ritmos de producción, producir maximizando costos y contratando también mano de obra en algunos casos. This transition from independent household production to petty commodity or petty capitalist production creates a growing home market for industrial capital in the United States. Esta transición de pequeños farmers a pequeña burguesía, Pequeños farmers autosuficientes, sí, a pequeña producción mercantil, saliente del mercado, va a ir considerablemente transformando el mundo agroindustrial de Estados Unidos. The centrality of northern agriculture to capitalist industrialization in the north can be seen in the fact that the key branches of early American industry were not shoes, boots, and textiles, but an agro-industrial complex. Lo que se ve en este proceso es que la formación de la industria norteamericana no está ligada a producción como puede ser zapatos, botas, ligado al cuero, textiles también, sino que hay un pequeño complejo que se está formando, un complejo industrial de pequeñas industrias. Y siempre ligada a la producción agraria, y siempre esto, que decirlo antes, es en el norte, ¿cierto? The most important branches of manufacture, meatpacking, mechanized flour milling, and most importantly, the production of farm tools and farm machinery. Entonces, lo que se va a producir es herramientas de metal, ¿cuáles son? Meatpacking. Herramientas, maquinarias para las granjas, pequeños frigoríficos y milling And the farm implements production. molinos, frigoríficos y producción de herramientas para el campo. This leads to a shift in the overall economy. Merchants no longer bind together the U.S. economy. Instead, it is the growing manufacturing class and their activities that bind together the northern economy. Entonces ya los comerciantes que le daban que unificaban el mercado en Estados Unidos van a quedar de lado, y lo que va a pasar es que estos manufactureros ligados al acero también sobre todo van a pasar a tomar la delantera del tipo de desarrollo económico en Estados Unidos. This transition, which is completed around 1840, has a profound impact on the place of slavery in the U.S. economy. Esta transición que ocurre alrededor de los 1840 tiene un profundo impacto en la economía esclavista. Slavery in North America, in the New World, was essentially a non-capitalist form of production created by and depended upon the capitalist world market. Bien, la esclavitud en el Nuevo Mundo
estaba muy atada al desarrollo del mercado internacional, siendo una forma no capitalista de producción. On the one hand, slavery was subject to global capitalist competition. Slaveholders bought land and slaves and had to compete in the marketplace to remain land-owning, slave-owning planters. Por un lado, los esclavistas, plantadores del sur, tenían que comprar la tierra y los esclavos y producir para un mercado capitalista. Si no lograban colocar sus productos y le iba mal en el mercado capitalista, corrían el riesgo de perder sus esclavos y sus tierras. These gave slavery some of its seemingly capitalist characteristics: centralized gang labor, detailed division of tasks, authoritarian management, and the accumulation of ever more slaves and ever more land. Esto forzó a los esclavistas a organizar la producción de manera tal que le dan características que lo hace parecer como una producción capitalista en términos de cómo se organizaba la producción hacia el interior de la plantación. Fuerte control de las tareas, división de las tareas, etc. However, the relationship between master and slave was non-capitalist because the master did not buy the slave's labor power, but bought the slave almost as a form of fixed capital. Pero de todas formas, la relación entre el esclavista y el esclavo no es capitalista porque no se está comprando su fuerza laboral, sino que lo compra tanto como si fuera una herramienta aparte de su propio capital. Slaves, as means of production in human form, could not be easily expelled from production. They could not be easily replaced with machines. Pero por otro lado, los esclavos no son fácilmente reemplazables en la producción esclavista. Thus, under slavery, you had accumulation, but little specialization, and most importantly, little labor-saving technological innovation. There was no tendency to replace human labor with dead labor. Okay, that was a lot. Okay. Under slavery, Under slavery then, we see accumulation, growth, but not specialization, and especially not technical innovation. Bueno, entonces lo que vemos con la esclavitud es acumulación, pero no vemos especialización técnica, ni vemos que se maximice el uso del esclavo. Y lo que decía antes también es irreemplazable el esclavo. In other words, you don't see under slavery, as under capitalism, a tendency to replace human labor with machines. En otras palabras, lo que ves es no hay una tendencia en el esclavismo a suplantar seres humanos por maquinaria. As a result, in the South, there is a very shallow social division of labor, a shallow home market. There isn't large markets for either foodstuffs or, especially, there is no market for machinery. En el sur no hay mercado, entonces, como resultado de esta situación de esclavitud, para maquinarias, no hay un mercado para comida tampoco, para venta de alimentos, porque está no autosuficiente las plantaciones para darle de comer a sus propios esclavos. Unable to introduce labor-saving tools, the only way the planters could respond to market competition was geographic expansion. La única forma de compensar esto por parte de los esclavistas era a través de la expansión geográfica. Now, before 1840, when merchants bound together the U.S. economy, the export of slave-produced cotton promoted commodity production. Bien, antes de la década de los 40, cuando la economía estaba articulada a través de los comerciantes,
el algodón era capaz de producir ganancia. The exports of slave-produced cotton allowed the U.S. to have a favorable balance of trade and allowed them to get loans from Britain and Europe. Y esto beneficiaba a la economía norteamericana porque podían pedir créditos de Europa e Inglaterra. La economía norteamericana podía pedir, o sea, había un exceso de ingresos basado en la explotación esclavista. The profits of slavery were not invested in manufacturing in the United States. Las ganancias del esclavismo no eran reinvertidas en industria en Estados Unidos. Instead, imported capital helped finance waves of land speculation and the building of canals and railroads. En vez de esto, este ingreso que producía la esclavitud produjo especulación alrededor de, por ejemplo, la construcción de canales, And railroads, ferrocarril. y la construcción de líneas de ferrocarril. Now, after 1840, with the activity of manufacturers dominating the U.S. economy, geographic expansion of slavery becomes incompatible with the expansion of capitalism and petty capitalist agriculture. Bueno, luego de la década de los 40, cuando se asientan las formas más manufactureras e industriales en Estados Unidos, hay una incompatibilidad del desarrollo de la expansión industrial del esclavismo con esta nueva forma de producción que se impone en el norte. If plantation slavery had expanded into new regions in the West, the development of petty capitalist agriculture and capitalist manufacturing would have been retarded. Si el esclavismo se hubiera expandido hacia el oeste, el desarrollo y el crecimiento de la producción manufacturera hubiera sido retrasado en el norte. Se hubiera visto retrasado o retardado. In other words, the development of capitalism after 1840 required the exclusion of slavery from the West. En otras palabras, el desarrollo de la manufactura en Estados Unidos, de la industria manufacturera en Estados Unidos, requería la eliminación del esclavismo. The exclusion of slavery from the West, not its necessary abolition. Very good. No necesariamente la abolición, pero sí la exclusión del esclavismo de los estados del oeste. However, the continued profitability of slavery, the continued existence of slavery, required its continuous geographic expansion. Pero, por otro lado, el esclavismo tenía que seguir expandiéndose geográficamente. It is this economic incompatibility between the expansion of slavery and the expansion of capitalism after 1844 that frames the explosive class conflicts that culminate in the Civil War. Es esta incompatibilidad entre estas dos economías, la economía manufacturera del norte y la economía esclavista en el sur, lo que da el marco general para el conflicto de clase que se expresa en la guerra civil. From the mid-1840s and into the 1850s, we see the political marginalization of the merchants and their allies, the forces that had imposed compromises over the expansion of slavery. A lo largo de los 40 y los 50 vemos que el tipo de alianzas que se tejieron alrededor del desarrollo mercantil de Estados Unidos pierden peso, perdiendo también legitimidad el sistema que le daba vida al sistema esclavista en el sur. Instead, we see a political polarization. Por el contrario, vemos que surge una polarización política. On the one hand, there is the emergence of the Republican Party, which creates an alliance between manufacturers and small farmers in the North. De un lado vemos el surgimiento del Partido Republicano que crea que hace
síntesis entre los farmers y la industria en el norte. On the other, the Democrats increasingly speak for the most aggressive and radical slaveholders. Por otro lado, los demócratas comienzan a hablar y a hacer una defensa más acérrima de la esclavitud como forma de producción. The slaveholders saw the election of Lincoln in 1860 as a threat to their future class domination. Los esclavistas vieron en la elección de Lincoln de 1860 una amenaza a su posición de esclavistas. While Lincoln and the Republicans did not advocate the abolition of slavery in the South, they were pledged to keeping the South out of the new territories. Mientras Lincoln y su partido no hablaban abiertamente de abolir la esclavitud en el sur, sí se abocaron a una política de mantener a los esclavistas en el sur y que no se expandan hacia el oeste. For the slaveholders, Lincoln's election was intolerable, and in the winter of 1860-61, they organized a movement for secession and created their own independent state, which then sparked 4 years of civil war. Entonces, en el clivaje entre 1860 y 1861, los esclavistas van a provocar la secesión de sus estados, que va a llevar inevitablemente hacia la guerra civil. During the war, the necessities of military conflict, and most importantly, the struggle and organization of the slaves themselves led to the abolition of slavery by 1864. Durante la guerra, en la lucha, los mismos esclavistas no pudieron sostener la organización necesaria para la guerra, y por otro lado, y muy importante, la rebelión de los esclavos mismas en el sur aceleró el fin de la guerra hacia 1864. The end of the war in 1865 marks, in my opinion, the completion of the capitalist revolution in the United States. El final de la guerra, ya en 1865, va a provocar que se complete el desarrollo capitalista en Estados Unidos. The most important obstacle to the expanded reproduction of capitalism, plantation slavery, had been abolished. El factor más importante que frenaba el desarrollo del sistema capitalista en Estados Unidos había sido abolido, la esclavitud. ¿Sí? The war also produced a radical centralization of the capitalist state in the United States. La guerra también produjo una radical concentración del capital en Estados Unidos. Del Estado capitalista. Una centralización del Estado capitalista. Del Estado capitalista. Thank you. We see the creation of a national currency and banking system, a protective tariff, railroad land grants, an expanded military and civil service, and the creation of national rather than state citizenship and voting rights. Lo que vemos finalizada la guerra es la creación de un sistema nacional bancario, un sistema bancario nacional, una única moneda, tarifas aduaneras, tarifas aduaneras unificadas, la creación el relanzamiento de un mercado de tierras, una expansión en la burocracia militar y, por último, una ciudadanía nacional por sobre una ciudadanía basada en una ciudadanía estadual, basada en los estados.
The triumph of industrial capital in the Civil War sets the stage for 30 years of the expansion of capitalism across the North American continent. El triunfo del norte por sobre el sur en la guerra civil produjo el crecimiento de la economía en un sentido capitalista a lo largo de todo el continente norte de Norteamérica. Thank you for your patience. Bueno, abrimos las preguntas. Ya saben que si nadie pregunta, pregunto yo. Así que aprovechen y pregunten antes. Dale, Dani. Capaz es algo posterior a la guerra civil y demás. Una de las posiciones que tiene la izquierda en Argentina, vamos por fragmentos, quizás tan o más fuerte que la visión de un agroatrasado y latifundista, es la idea de que los Estados Unidos tuvieron un desarrollo capitalista pleno a partir de lo que es la vía Farmer. Y que acá no se dio ese camino, esa vía hacia el capitalismo, porque el farmer argentino chacarero fue expoliado por los grandes propietarios, etc. Por eso se necesitaría... Sí. What he's saying is that here in Argentina we have a way to look at, some people look at things like the U.S. had an American way to capitalism through the farmer, and here that chance was cut off. The little farmer was cut off under monopolized economy. Y terminó la idea. Sí, bueno, como muestran algunos estudios de Eduardo y otros, en realidad el sistema, digamos, de arrendamiento y demás permitió en Argentina extender rápidamente las relaciones asalariadas y capitalistas en el agro, que un sistema farmer habría limitado. Bueno, básicamente era qué opinión o qué estudio tiene Charles sobre esta discusión y en qué estado está esta discusión en los propios Estados Unidos. ¿Otro que quiera preguntar más lentamente? Un poco más lentamente. Sí, Emiliano. Sí, yo tenía una pregunta en torno a cuáles son los elementos que explican que el norte triunfa sobre el sur, como una... una mayor superioridad numérica, una mayor cantidad de recursos, o las alianzas internacionales que... ¿Por qué el capitalismo inglés se vio imposibilitado de desarrollar el capitalismo en Estados Unidos? ¿Por qué la expansión inglesa, digamos, que está compuesta por ya capitales que se instalan en Estados Unidos y por población sonantes y obreros que se instalan en Estados Unidos, no puede construir un capitalismo y tiene que ser construido por, digamos, se construye una sociedad precapitalista que luego tiene que ser construida? Hacemos un punto acá, contesta Charles y después volvemos. Let me answer your question, Juan's question, first. Primero
ustedes dos. because they go together. The main reason they could not produce capitalism in the colonial period is that they did not have, the British did not have a sufficiently large army, to be very crude. La primera cuestión es que los británicos no tenían un ejército suficientemente grande. An army that could both massacre indigenous people, they were very good at that, Un ejército que pueda masacrar a los pueblos originarios and impose a land market. So you had a situation where the English surplus population arrives, and unless they are legally coerced as an indentured servitude in the South, they basically go out into the frontier and grab land. They become squatters. O sea, por un lado, el ejército no es lo suficientemente grande para masacrar a los pueblos originarios, y por el otro lado, esta población sobrante que viene de Inglaterra no asienta un mercado de la tierra. El ejército tampoco puede forzar que haya un mercado de la tierra, porque simplemente lo que hacen es ocupar la tierra, ir movilizándose en la tierra, y la palabra que usa él es squatters, que nosotros la traducimos como ocupantes. Exactamente. Given there was no single profitable crop in the north, farmers, the surplus population, these settlers, were free to become independent household producers. Dado que no había un tipo de producción agraria específica en el norte, los farmers se fueron asentando y desarrollando un tipo específico de economía. In the south, where merchants and planters wanted to grow the highly profitable tobacco plants, they had to rely on direct coercion. First, indentured servitude of Europeans prior to the 1680s. Entonces, en el sur, en donde los plantadores querían producir tabaco para el mercado internacional, se impusieron relaciones Indentured servants. Indentured servants. Sí, es como una servidumbre, exactamente. Se imponía una relación de servidumbre hasta 1680. ¿Was it 1680? 1680s. Sí. Okay. Hasta 1680 se imponen relaciones de servidumbre en el sur. After Bacon's rebellion, this huge rebellion of servants in 1676, the planters abandoned servitude and rely on the forced labor of African slaves. Luego de una gran rebelión que ocurre en 1776 de la servidumbre blanca, los plantadores comienzan rápidamente a apoyarse en la mano de obra esclava, en la esclavitud. To your question, the defeat of the northern farmers in the 20 years after the Revolution, 25 years after the Revolution, their transformation from subsistence producers to commercial producers, I believe, is the key to the emergence of capitalism in the U.S. Lo que dice el profesor es, luego inmediatamente de la revolución contra los británicos, el aplastamiento de las revueltas de los farmers fue clave para instalar las nuevas relaciones sociales de producción. They become the home market for industrial capital. And as I pointed out, industrialization in the U.S. is very closely tied to the growth of a technologically innovative commercial household agriculture. Entonces, proveen por un lado, se convierten en el mercado de las manufacturas del norte que se producen, y por otro lado lo que dice es,
está muy atada esa producción a la producción hogareña también de manufactura que se lleva adelante. Hay una producción, son a la vez consumidores y a la vez son productores para el mercado, ¿no? De ciertas herramientas. Now, why did the North win? ¿Por qué el norte ganó? Para responder al tuyo. Most historians, particularly on the left, have argued that the victory of the North was inevitable. La mayoría de los historiadores, sobre todo en la izquierda, sostienen y ha sostenido que la victoria del norte era inevitable. Because the North had factories and could produce more guns, more cannon, more artillery. Porque el norte tenía las fábricas que producían el armamento, los cañones, más artillería. I don't agree. No tengo acuerdo. I am old enough to remember a very technologically backward army of Vietnamese peasants defeating the most technologically advanced army in the world, my governments. Yo tengo edad suficiente para recordar que un ejército muy mal armado de campesinos, el ejército vietnamita, fue capaz de derrotar al ejército mejor equipado y con la mejor tecnología del planeta. When people are fighting a defensive war, they have tremendous tactical advantages over an invading army, even with superior weapons. Cuando un pueblo pelea una guerra defensiva, tienen una superioridad táctica de su lado. Which is why in the first 18 to 24 months of the war, the South was very successful at keeping the Northern armies out. Y es por eso que durante los primeros 18 meses de la guerra, el sur fue capaz de mantener al norte fuera de sus fronteras. What I argue, following W.E.B. Du Bois in Black Reconstruction, and a recent book by Bruce Levine, The Fall of the House of Dixie. Lo que yo sostengo, siguiendo el planteo de Webb Du Bois sobre la guerra, ¿cómo se llama? Bruce Levine, The Fall of the House of Dixie. Y otro autor que se llama Levin, La caída de la casa de Dixie. Dixie es el sur. See, what was crucial was the mass flight of slaves from the plantations and the resulting collapse of the plantation economy. Lo que fue crucial fue la huida de los negros hacia el norte y el colapso que generó en toda la economía de las plantaciones en el sur. What Du Bois called the general strike created a second front behind the lines and caused the collapse of the Confederate Army. In addition, Lo que dice Webb Du Bois es que esto que él llama una huelga general en el sur de los negros esclavos produjo la caída de la economía sureña en la retaguardia durante la guerra. Y a esto se le suma almost 200,000 former slaves volunteer and fight in the Union Army. Y 200.000 de estos esclavos que escapaban del sur se ofrecieron como voluntarios para el ejército en el norte. At a point when there is tremendous resistance to the class-biased conscription in the North. En un momento en donde hay una resistencia muy grande a la conscripción por origen de clase en el norte. There were riots. In 1863, riots that took the form of racist pogroms against blacks in New York and other cities. Y en el 63 se dieron verdaderos pogromos contra los negros por parte de los blancos, sobre todo en Nueva York, ¿no? Sí. Que hay parte de eso que está retratado en el final de la película Las bandas de Nueva York, de Scorsese, cuando bombardean a la Eso lo acota. Sí, que algo valga la especialización. Bien.
sobre todo a partir de la idea de Brenner de que la revolución no puede ser explicada como la acumulación previa de las fuerzas que realizan una especie de destino teleológico. En ese sentido, Brenner sostiene que el capitalismo es el resultado no buscado de la lucha de clases. Sí. Yo tengo cierta dificultad para aceptar la idea. Why? Porque me parece que accidentaliza la causa de los procesos históricos y no explica por qué el resultado es siempre el mismo, el capitalismo. It doesn't explain why the result is always the same. Sería una suma de casualidades. Bien. Alex Kalínicos critica Merchants and Capital, the book of Brenner, diciendo que en realidad ese libro muestra que la gente más activo en la Revolución Inglesa, los mercaderes de Londres, son verdaderos burgueses y que ya están antes de la Revolución. Quería saber qué respondes a esa crítica. I got it. Mi español es muy buen inglés. Y tú hablas muy lentamente. Segunda cuestión. Vos decís que el capitalismo, que la revolución burguesa termina en Estados Unidos con el fin de la guerra civil. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos identificar fin de la revolución burguesa con desarrollo del capital? Are we able to identify political and economic aspects? La revolución está terminada a fines del siglo XVIII. Pero el capitalismo todavía no terminó de desarrollarse. Habría, me parece, una confusión entre la creación del Estado-Nación, 1864, y la revolución. Una confusión entre la creación del Estado-Nación, el fin de la guerra civil, con la revolución, 1776. I'm going to answer your questions because this is very rich and very important. First, on the question of your unease with what I call capital-centric Marxism, Brenner and Wood use political Marxism. That it's basically saying that the emergence of capitalism is random and accidental. Do comrades need translation at this point? Or? Yes. Okay. Yes. Okay. El español de ellos no es tan bueno como el mío. Le va a traducir a la pregunta, se va a tomar el tiempo porque es una pregunta elaborada. Por un lado, Brenner y Maxine Wood sostienen un tipo de idea de marxismo político. That said, I would have two responses to your question. dos tipos de respuestas a la pregunta. First,
the emergence of capitalism in England, the first place capitalism emerges, is determined but not predetermined. In other words, there were long-standing historical... Go ahead. Por un lado, el desarrollo del capitalismo en Gran Bretaña, que es el primer país donde se desarrolló el capitalismo, no fue determinado, sino que fue predeterminado. No predeterminado. ¿No? No predeterminado, pero es determinado. Está determinado, pero no predeterminado. There are deep historical reasons that the landlord, the aristocracy in England, had advantages over its tenants in imposing capitalist ground rent. Hay evidencia de que los señores feudales pudieron imponer su derecho de propiedad por sobre los farmers, tenants, tenientes de la tierra. And were able to prevent the emergence of an absolutist monarchy that could compete with the landlords for the farmer's surplus. Y fueron capaces de imponerse previamente a un absolutismo que haya podido competir entre los... sentar las reglas de una competencia entre los señores feudales y los tenientes a partir de desarrollar un mercado de tierra. However, it is the outcome of, first, struggles between landlords and farmers in the 1550s and the defeat of the farmers, and then ultimately the victory of the English Revolution in the 1640s, and then actually the glorious Revolution of 1688, which ensure that neither you will get a return to pre-capitalist rents or the emergence of an absolutist state. So there are deep... Okay. Entonces, a lo largo de rebeliones que comienzan en 1550, que son aplastadas de pequeños propietarios de tierra, y luego las revoluciones de la década de los 40 en los 1600 y esa revolución de 1680 previenen el regreso a una economía precapitalista y también previenen el ascenso de un absolutismo monárquico. Put another way, these historical conditions were necessary but not sufficient to explain the emergence of capitalism. What the sufficient condition is the outcome of these class conflicts. Entonces, lo que tenemos es que este resultado histórico fue el resultado del proceso de conflictos de clase que se fueron dando a lo largo de este largo proceso histórico. The other answer is, why do we get the same results? La otra respuesta es por qué siempre obtenemos los mismos resultados. Following the argument that Ellen Woods makes in The Origins of Capitalism, siguiendo los argumentos que Ellen Woods hace en Los Orígenes del Capitalismo, once capitalism is established in England, the conditions under which pre-capitalist ruling classes are going to reproduce themselves change radically. Following the argument. Siguiendo el argumento de Mencken Wood, lo que provocó que las clases feudales tengan su poder ya no tiene lugar. Entonces no pueden reproducirse como clase dominante. Estoy traduciendo sobre el grueso de la idea. And I would argue, with the exception of the United States, by the mid-19th century, what results in the consolidation of capitalism in the core of the world economy, Germany, France, Italy, Japan,
is the way in which they are responding to political and military competition with industrial Britain. Y por otro lado, lo que yo sostendría, dice, con la salvedad de Estados Unidos, es que el núcleo duro de los países que se desarrollan con sentido capitalista, él los nombró, que van desde Francia, Italia, Alemania e incluye Japón, tienen un desarrollo capitalista basado en una respuesta a la competencia, como una necesidad de competir militar y económicamente con Inglaterra. However, not all pre-capitalist ruling classes in Europe are able to respond in the same way. Tsarist Russia never ceases to be an absolutist state, despite the military and political pressures from the capitalist West. Pero, de todas formas, hay por ejemplo, en la Rusia zarista, no ven la necesidad de dejar de ser una potencia absolutista, un absolutismo monárquico, y muchas de estas clases precapitalistas, clases dominantes precapitalistas, no ven esa necesidad de avanzar en un sentido capitalista. On your question about Kallinikos's critique of merchants and revolution, En la pregunta sobre la crítica de Kallinikos a Merchants y Revolutions de Brenner. Kallinikos argues that Brenner's account of the English Revolution, led by these new merchants, contradicts his account of the origins of capitalism and agriculture. Kallinikos sostiene que el análisis de Brenner del desarrollo capitalista basado en el comercio en Gran Bretaña contradice sus estudios, His analysis of the origins of capitalism and agriculture. sus análisis del desarrollo del capitalismo en la agricultura. Ellen Makeskins Wood has written a brilliant reply to Kallinikos. And just to sum up, what she says is, Brenner argues very clearly that these new merchants who are independent of the state monopolies Lo que Ellen Makeskins le escribió a Kallinikos en defensa de Brenner, diciéndole que what she was saying is, that the emergence of these new merchants who operate independently of the royal monopolies que la aparición de estos mercaderes, comerciantes, que eran independientes del monopolio monárquico, was only possible because agriculture in England was capitalist. fue solamente posible porque el desarrollo del agro en Inglaterra fue con un sentido capitalista. In other words, the capitalist transformation of agriculture En otras palabras, el desarrollo capitalista del agro was the precondition for the emergence of this group of merchants and their revolutionary role. fue la precondición para el desarrollo de estos comerciantes y su papel revolucionario que jugaron en el desarrollo histórico. On your last question, Sobre la última pregunta. the bourgeois revolution is complete in 1865 with the consolidation of a capitalist nation state. La revolución burguesa se completa en 1865 con la consolidación de un Estado capitalista. The capitalist revolution is a political process of the creating of removing pre-capitalist obstacles and creating and consolidating a capitalist state. El desarrollo capitalista se basa en barrer todas las formas precapitalistas de producción y consolidar un Estado capitalista. That's the capitalist revolution, what comrades call the bourgeois revolution. However, capitalism continues to develop.
That is the nature of capitalism. It is very important, I believe, and here I agree with Neil Davidson. Entonces, el desarrollo capitalista de la producción continúa una vez formado el Estado capitalista. Y aquí es donde yo acuerdo, dice el profesor Post, con Neil Davidson, who wrote the book How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions? Que con un autor que se llama Neil Davidson, que escribió un libro que se llama ¿Qué tan burguesas fueron las revoluciones burguesas? That if we confuse the capitalist revolution, this set of tumultuous class struggles at the level of the state, with the continuous development of capitalism, the concept of the capitalist revolution loses specificity. Dice este autor que si confundimos, por un lado, la formación de un Estado capitalista que es resultado de la conflagración entre diferentes grupos de la sociedad y, por otro lado, el desarrollo de la fuerza productiva con un sentido capitalista, eso nos lleva a confusiones. A confusion that opens the door to claims that the bourgeois revolution continues because capitalism and forms of the state continue to change. Una confusión que nos lleva a decir de que el Estado burgués continúa porque continúan desarrollándose las fuerzas capitalistas. It loses the specificity of that sharp break that the capitalist revolutions represent. Corta con un análisis más finito de por qué pierde de vista la especificidad de la ruptura que significa la revolución. Exactamente. Pierde de vista la especificidad de la ruptura que significa la revolución. Mi español es un buen inglés. Bueno. La capacidad de concatenar un montón de categorías que van surgiendo de eso. El debate, digamos, podría seguir infinitamente y no quisiera yo monopolizar. Además tenemos poco tiempo, pero en el argumento de Brenner finalmente solo tiene valor explicativo para la Revolución Inglesa. Luego, todas las demás revoluciones se producen como consecuencia de, lo cual vuelve más accidental todo. Y no explica revoluciones que no pueden explicarse por la competencia imperialista. Por ejemplo, las revoluciones de independencia en América Latina, que se producen mucho tiempo antes. No, I just understand. I do not know enough about the independence struggles in Latin America or the development of rural class relations, trade, etc., to make an intelligent comment on that. I know that in Europe, I don't think that that 1789 was a capitalist revolution. I don't think we start to see real capitalist revolutions on the continent until the 1850s and 1860s. So I cannot speak about Latin America because I don't know enough, because these are historical questions. Sorry. Entonces, no, lo que dice el profesor es, bueno, me declaro desconocedor del desarrollo... Tanto como me declaro, ¿no? Bueno, uno le trata de darle una fluidez. Reconozco que no sé específicamente el tipo de desarrollo histórico de las revoluciones en Latinoamérica, analizando hacia el interior las relaciones que se establecen por
la tierra, comerciales, etc. Pero dice, yo niego que la revolución en Europa, específicamente en 1789, haya sido una revolución con un sentido capitalista. Que revoluciones capitalistas tenemos a partir de la década de 1850-1860. Dos cuestiones distintas. Básicamente, la existencia de una pequeña producción autosuficiente se explica por la presencia de una frontera abierta. En Argentina ese fenómeno es similar. En La Pampa hay una frontera abierta, está el mismo problema indígena, y sin embargo eso no impidió un mercado de trabajo, proletarización y un mercado de tierras. La pregunta que te hago es ¿por qué, si era tan fluido ese proceso de acceso a la tierra en Estados Unidos, no se bloqueó incluso la proletarización urbana? Porque sería de esperar que los trabajadores urbanos escaparan a la proletarización por la vía de la frontera rural. Let me answer that question. I am very interested to read your work to find out how a land market is imposed on the Pampas in the early 19th century. This is very important. Estoy muy interesado en estudiar tus trabajos. Los míos no, los de Fabián. Sobre your collective. Sobre el desarrollo de la economía pampeana. In terms of the U.S., I would argue that by the 1830s and 1840s, the frontier was closed. Para Estados Unidos, yo sostendría que hacia 1830-1840 la frontera ya está cerrada. In the sense, not that it's completely settled, but in order to gain access to it, you must purchase it land either from the federal government directly or much more likely from land speculators. Entonces, para acceder a la tierra en estas décadas, lo que había que hacer era comprarla, ya sea del gobierno o de especuladores que negociaban con la tierra. So, contrary to Kautsky and Engels and others, contrariamente a Kautsky, Engels y otros, I do not believe there's no evidence that workers in the cities after the 1820s or 1830s could become farmers. They did not earn enough to buy land and establish a viable farm. No hay evidencia de que los trabajadores de las ciudades hayan podido migrar hacia el campo porque, sobre todo, no podían comprar la tierra. In other words, the roots of the specificity of the U.S. working class, its particular modes of both trade union and political organization, are not found in the ability of workers to become farmers, but elsewhere. En otras palabras, no podemos encontrar las raíces de la formación de la clase obrera norteamericana explicándola a partir de la posibilidad que hubieran tenido de tener tierra, de convertirse en farmers. Bueno, yo tengo una última cosa, pero si el público quiere... Come on. Si no,
En la revolución burguesa y el desarrollo del capitalismo en relación al productor agropecuario, al productor rural, hay dos procesos distintos. Estoy pensando en la experiencia europea. El primero es la liberación del campesino, la abolición de los derechos feudales, la servidumbre. El segundo es la expropiación del campesino. En tu presentación de la revolución burguesa en Estados Unidos, el elemento o el proceso de liberación no está presente, me parece que porque en Estados Unidos nunca hubo servidumbre. Por lo tanto, ¿en qué sentido no podemos decir que el capitalismo ya estaba presente en esta primera etapa? This is a major theoretical and historical question. Esta es una pregunta, una gran pregunta teórica e histórica. A question in the sense of an issue, right? An issue, yes. Es una problemática histórica, no una cuestión. Okay. After Marx, in the work of Lenin and Kautsky, Luego de Marx, en el trabajo de Lenin y Kautsky, there is an implicit argument that once the peasants are liberated from legal coercion, they will become commercial producers. hay un argumento implícito que dice que una vez que son liberados de sus ataduras feudales, se van a convertir en productores para el mercado. I believe that argument is theoretically problematic. Yo creo que ese argumento tiene problemas teóricos. Because it assumes that the law of value always operates when there's trade. Porque asume que la ley del valor siempre opera cuando hay intercambio. It abolishes the specificity of trade in pre-capitalist societies. Y da por finalizado, termina la especificidad elimina la especificidad Of pre-capitalist trade. del intercambio precapitalista, Where trade is of surpluses between isolated markets which allow merchants to make profits by buying cheap and selling dear, not reorganizing production. Entonces lo que pasa es que se genera una ganancia a partir de reubicar productos, de un lado producir y para vender en otro lado, producir o comprar por barato para generar la ganancia extra en la colocación del producto. Theoretically, it represents the reintroduction of a Smithian argument into Marxism. Teóricamente representa la introducción de un argumento de Adam Smith, claro, en la teoría marxista. Theoretically, I believe that Marx, in Capital, and particularly the work of Luxemburg's Accumulation of Capital, the historical sections, reject this. Reject the idea that once peasants are free, they will become commercial producers. Ya sea Marx en el Capital o Rosa Luxemburgo en The historical section of the Accumulation of Capital. la sección histórica de la obra de Rosa Luxemburgo, la acumulación del capital, prueba que esto es incorrecto, que la liberación
las fuerzas laborales no representa que esas fuerzas laborales vayan a producir para el mercado. But even more importantly, I think this claim is historically inaccurate. Pero más importante aún es... She doesn't agree. That's her right. What was the last thing? That this argument is, most importantly, this argument is historically inaccurate. Pero lo más importante es que este argumento es históricamente inadecuado. I believe there is a tremendous literature, empirical literature, that demonstrates that well into the 20th century, prior to the age of neoliberalism, there were... Yo creo que hay mucha producción empírica que demuestra que bien entrado el siglo XX, previo a las reformas neoliberales, hubo that independent, legally free household producers, peasants, engaged in, who were able to get and keep land outside of the market, engaged in safety-first agriculture, marketed surpluses, and were not subject to the law of value. Que existieron tipos de un tipo específico de campesinado que era capaz de producir, de mantener sus tierras por fuera del mercado internacional, produciendo para su subsistencia y colocando productos sobrantes en el mercado. Bien, había mucho para seguir. Thank you all for your patience, and the comrades in Raison y Revolución have tentative plans to translate the book, so some of you may be able to read it in Spanish. Thank you. Bueno.